Hola a todos y bienvenidos ya al tercer capítulo de este Descubriendo a Manuel López Villaseñor, un pintor de nuestra ciudad, de nuestra tierra, con un estilo muy peculiar, pero cuyas circunstancias vitales y artísticas no siempre han sido conocidas por todos los ciudadanos. Por eso estamos poquito a poco, capítulo a capítulo, adentrándonos en la vida y en la obra de este ser tan interesante. López Villaseñor, que tuvo la tremenda generosidad de donar toda su obra o gran parte de su obra a la ciudad para que se ubicase justo aquí, en este museo que lleva su nombre. Estamos ya, como decimos, en la tercera etapa, en esta sala de la planta superior, donde vamos a ver cómo la pintura de López Villaseñor, que nos dejó un tanto inquietos e intranquilos en el último capítulo, comienza a serenarse y a llenarse de recuerdos cargados de amabilidad, de ternura, de una luz distinta. Y es que una etapa se sucede a otra, pero como diría sobre el pintor, el gran José Hierro, como todo artista, y él lo es, cada etapa suya supone una mirada hacia el futuro y una pira en la que ha quemado las etapas anteriores. Vamos a conocer esta tercera y última etapa de López Villaseñor. Después de aquella etapa en la que durante los años 70 López Villaseñor sufre una enfermedad que le complica sus ansias, sus ganas de vivir, su humor, su ánimo y por supuesto el dolor físico asociado a esta enfermedad. Tenemos 2 décadas, los años 80, los años 90, hasta el momento en el que fallece, en el que su pintura, porque su propia vida también experimenta este cambio, se va llenando poquito a poco de luz, como decimos, de ternura. Y estamos en un momento en el que, en esta tercera etapa creativa pictórica de Manuel López Villaseñor, va a empezar a fijarse en aquellos objetos que forman parte de lo cotidiano, que le rodean, que le vienen rodeando desde su infancia, su adolescencia, su juventud, cosas que le recuerdan a casa y por tanto objetos que para él van a ser parte de su vida y de sus emociones. Tanto es así que será ahora mismo el objeto, la cosa, el protagonista de todas sus obras de arte. Él mismo nos dirá que pretende volver sin pudor alguno la vista a lo que nos rodea y dejarnos de intelectualismos más o menos en boga, ver que en la realidad todo está integrado en un cosmos, o mejor aún, en un microcosmos. Microcosmos es precisamente el título de este cuadro que tenemos precisamente aquí, en el que podemos ver algo así como una aglomeración de objetos que a priori nos pueden parecer objetos domésticos sin demasiado sentido, la aceitera, el jarrón con las flores secas, los distintos aparejos de labores de jardinería, los girasoles, y que sin embargo todo esto, nos está diciendo López Villaseñor, conforman para él su universo, su microcosmos, entre realidad y recuerdos, entre presente y pasado vivido y sentido. Y esto, por tanto, lo va cargando de emociones y de ternura. Por eso detrás de algunos objetos están personas que formaron parte de su vida. Por eso él, cuando mira a su alrededor, no olvidemos la vida que en muchas ocasiones ha tenido solitaria, acompañado de pocas personas, de otros niños, con los que no tenía la oportunidad siempre de jugar. Estos objetos están cargados de historias, cargados de ternura y suponen su universo, su microcosmos. En esta sala estamos recorriendo una serie de cuadros que forman parte de lo que comúnmente Villaseñor denominaba retratos de cosas. Retratos de cosas que no bodegones, que no estudios, porque él entendía que precisamente detrás de esos objetos que formaban parte de sus recuerdos y de su vida cotidiana había alma, y por tanto hay un alma que retratar y no tanto que pintar o que plasmar.
Estos retratos de cosas están perfectamente ordenados en una sala en la que ha puesto un mimo especial Sonia González, la magnífica comisaria de esta exposición, y la que también pidió a nuestro concejal de Cultura, Pedro Lozano, algunas palabras sobre esta exposición, palabras que aquí vienen muy a cuento. Hay un párrafo muy poético de Pedro que dice: esta es una exposición donde recapacitar sobre la realidad de lo que somos resulta casi obligado. Observando pinturas encontramos nuestro paisaje espiritual a través de lo cotidiano y espacios y aparejos huérfanos de un hilvanar pretérito, siempre con una puerta entreabierta a la esperanza, como un arquetipo que aprueba su inmortal soledad. Bueno, aquí Pedro Lozano, gran artista de nuestra ciudad, también se ha puesto muy poético, pero ha definido perfectamente cómo todos estos objetos, que pueden ser huérfanos de un pasado determinado, se cargan de personalidad y de alma. Este es el caso del cuadro que podemos ver aquí, que a priori podría parecer un bodegón más, un bodegón en una cocina, pero que tiene por título algo muy singular. Si leemos la cartela, se llama algo así como Del tiempo perdido y reencontrado. Por tanto, cómo recuperar emociones y sensaciones perdidas en el tiempo. Para López Villaseñor esto es importantísimo, porque está buscando analizar el objeto en cada momento. Fijaos que en este cuadro podemos ver cómo tenemos distintos aparejos, distintos elementos típicos quizás de algún rincón de la cocina que él recuerda de su infancia. Y aquí lo que él, sin embargo, nos está diciendo es que esto es un reencuentro en el tiempo con su yo del pasado. López Villaseñor nos dirá que hay una metafísica en el objeto, hay casi una mística. Es lo que más me importa, las pequeñas cosas que tienen, como lo tuvieron para Antonio Machado, para mí, un valor sublime. Esto se da en todo el gran arte español. No me cansaré de decir que uno de los cuadros más importantes de la pintura española es el Bodegón de Zurbarán o el de Sánchez Cotán, que está en el Museo de Granada. Allí realmente el objeto se hace magia, se hace idea, presencia, que es una de las cosas que a mí me obsesionan, la presencia de las cosas, conocimiento y presencia, realismo y realidad. Esto para mí es muy importante. Así nos habla López Villaseñor y así vamos a ir desgranando y entendiendo qué hay detrás de estos retratos de cosas de la tercera y última sala de esta exposición de su centenario. Este cuadro que tenemos aquí, que tiene un formato más o menos pequeño, está sin embargo cargado de simbolismo, cargado de información para un espectador como nosotros, que ya conocemos un poco el devenir vital de López Villaseñor y también su idea sobre la creación artística, sobre la pintura del objeto. Y es que en este cuadro vemos el retrato de su padre y de su madre. Sí, no me he equivocado, ni nuestro cámara se ha equivocado de plano. Es que se trata de un cuadro en el que la presencia del alma de los padres está invocada a través de los objetos que de alguna forma Villaseñor vincula directamente con el recuerdo de sus padres. Tenemos la plancha, no una plancha, sino la plancha. Esa plancha que su padre utilizaba en su oficio diario de sastre y que tan importante está ahí en una posición superior, casi mirando, interpelando al espectador. Por otro lado tenemos el tazón, un tazón blanco de loza que va a aparecer en sucesivas ocasiones a lo largo de las pinturas de Villaseñor. Villaseñor repite objetos porque no está pintando un tazón, sino ese tazón. No está pintando una plancha, sino esa plancha.
El tazón blanco es, una vez más, símbolo de la ternura, del amor, del cuidado, del cariño. Quizás aquel tazón en el que cada mañana su madre, probablemente, le llevaba el desayuno a la cama cuando los dolores que sufría desde niño le impedían moverse o levantarse. Un tazón que está cargado de la esperanza del inicio de un nuevo día. Un tazón que pasa de las manos amorosas de la madre a las manos del niño que en este momento está desvalido y necesitado de cuidados y protección. Por tanto, aquí tenemos a su padre y a su madre, la plancha y el tazón. Pero también tenemos otros dos elementos que en Villaseñor son recurrentes. Estas hojas secas que adivinamos como hojas de laurel, una planta especialmente dura, resistente al paso del tiempo y símbolo de este envejecimiento lleno de dignidad y de belleza. Y por supuesto, los membrillos. Los membrillos, esta fruta tan retratada que no pintada, por distintos pintores manchegos, porque simboliza también la esencia de precisamente nuestra tierra, nuestra personalidad manchega. Sobre los membrillos tiene mucho que decir el propio López Villaseñor y nos dice: casi como Cézanne pintaba una y otra vez manzanas, yo pinto membrillos. Para Cézanne eran las manzanas formas casi esféricas, cerca de la forma más perfecta, más rotunda y más volumétrica. Los membrillos, en cambio, son frutas individuales. Cada una tiene su propia personalidad formal. Por eso, yo no llamo siempre bodegones a estos cuadros, sino retratos de cosas. Huyo del arquetipo, busco la cosa exacta, personalizada, como si hiciera un retrato a la persona más digna. A veces casi tienen un aspecto monumental. El membrillo como fruta singular, como fruta que tiene una forma específica, que no hay ninguno igual a otro, cargados de estos ángulos, de esta sinuosidad, de esta piel aterciopelada que también sabe captar Villaseñor, cargados de este color de la fruta del membrillo que invade los cuadros de distintos pintores. En este caso nos dice para Cézanne las manzanas, para Villaseñor los membrillos y para todos nosotros el alma de estas cosas, de estos objetos. Llegados a este punto, a muchos de nosotros nos gustaría reflexionar, saber por qué pinta Manuel López Villaseñor, qué le mueve a comenzar una obra, un cuadro. Él mismo nos contesta y si escuchamos sus palabras encontramos mucho sentido, especialmente a toda esta sala. Yo pinto siempre porque necesito plasmar algo que quiero mucho. La mayoría de los objetos que se repiten en mis cuadros están ahí por múltiples razones, muchas de las cuales no sabría explicar, pero algunas sí. Tengo con ellos una convivencia casi constante, me están rodeando desde mi lejana infancia, en la cocina de mis padres, en su trabajo, en la casa toda. Los he rescatado de lo que se está yendo, el tiempo pasado. Por eso, perdidos en el tiempo, en algún lugar que debe rescatar de sus recuerdos, están todos estos objetos, está este rincón de la cocina de sus padres, donde de nuevo vemos esta rememoranza del paso del tiempo en las flores secas. Las flores que pinta Manuel López Villaseñor suelen ser rosas y son rosas secas porque están cargadas de un simbolismo especial. La rosa, a lo largo de la historia del arte o de la literatura, se ha identificado siempre con la lozanía, con la juventud, con el carpe diem, aprovechemos este momento. Recordemos los famosos versos, en tanto que de rosa y azucena se torna la color en vuestro gesto. Estas rosas ya no están lozanas, no están frescas, pero en López Villaseñor las rosas marchitas, secas, que van dejando caer sus pétalos o sus hojas ya próximas a una muerte anunciada,
nos están hablando de la belleza que hay en el paso del tiempo, la belleza que hay en la vejez. Por eso cuando vemos este paño puesto a modo de tapete con este encaje de bolillos y lo vemos ajado, arrugado, también nos manda el mismo mensaje. Por eso en este cuadro, en el que todo parece estar de alguna forma fuera del tiempo, rescatado del recuerdo, podemos encontrar ese paquete arrugado de tanto uso y siempre ese punto de ternura, ese tazón. Yo pinto porque necesito recuperar esos objetos que ya están fuera del tiempo, pero que forman parte de mi vida. Estamos ante un cuadro muy especial y es que es el último cuadro de López Villaseñor. Está fechado en 1996, que es precisamente el año en el que el pintor va a fallecer en su casa de Torrelodones. Este cuadro se llama precisamente Las Vírgenes de Torrelodones, diálogo irreal, y parece romper un poco con estos retratos de cosas que inundan la tercera y última sala de la exposición de su centenario. Si observamos el cuadro, parece de alguna forma ser un presagio de que López Villaseñor está pintando lo que considera ya su despedida, porque hay distintos elementos. El primero, quizás poco perceptible si no conocemos la historia, es la luz, una luz especial y distinta que tiene este cuadro. Y es que, como él mismo le confesó a Javier, al que fuese el director del museo durante tantos años, Francisco Javier López, los últimos años de Villaseñor fueron especialmente difíciles para el artista, nos dice el director del museo, debido a sus constantes problemas de salud, con frecuentes entradas y salidas del hospital. Sin embargo, estos continuos avatares no frustraron su actividad creadora, sino que lo impulsaron a introducir nuevos criterios en su obra. En el año 1994, tras un ingreso en el hospital, le comentaba precisamente: he encontrado una nueva luz que ya verás en mis cuadros. Efectivamente, esta nueva luz está presente en su obra. Sus nuevos cuadros dejaron de ser tan grises y su paleta se vuelve más colorida, reflejando ya el sosiego y la paz interior que había alcanzado el pintor tras aceptar la gravedad de su enfermedad. Estas obras finales muestran testimonios conmovedores de su viaje personal y artístico. Y es que en este momento, en este último cuadro, Las Vírgenes de Torrelodones, parece que tenemos una especie de balance total de la vida, donde dos imágenes de lo que parecen dos bustos de estas vírgenes que se suelen llamar vírgenes de vestir, es decir, todas aquellas que realmente tienen esculpido la cara, el rostro de la Virgen, el cuello y las manos, pero que después están sustentadas en un armazón que se viste, ¿verdad? No le ocurre así a nuestra Virgen del Prado, por ejemplo, que aunque siempre va vestida, tiene dentro toda una estructura. Pero es cierto que hay muchas vírgenes de vestir que tienen básicamente esta estructura. Parece que estas vírgenes de Torrelodones conversan la una con la otra, una que llega y otra que se va. Por eso este diálogo irreal entre este personaje, la Virgen, que representa el personaje maternal, protector, de cuidado, para un López Villaseñor que además sabemos que tenía una fe bastante importante. Y este diálogo irreal se produce teniendo un paisaje de colores manchegos propios de su esencia. Y este diálogo irreal se produce también con algunos testigos mudos de esta escena de despedida o de tránsito. Son de nuevo los membrillos, que en todos sus cuadros habían aparecido como símbolo del paso del tiempo, de la fortaleza, de la belleza que hay en la vejez. Pero es cierto que si el espectador se acerca detenidamente a uno de estos membrillos, descubre, casi de forma involuntaria, un puntito verde, que nos está hablando de este moho inicial que comienza a aparecer cuando la fruta ya va directamente camino de poder estar podrida en un momento determinado. Por eso, este punto verde
de moho que nos anuncia que hasta el propio membrillo, que sostiene como ningún otro fruto el paso del tiempo, también va llegando al momento de su final. Este patio, tan lleno de belleza, tan lleno de arte, es el patio de la que fue casa de Hernán Pérez del Pulgar. Y es aquí donde viven, donde respiran todavía las obras de Manuel López Villaseñor. Esto fue un intento de lograr encontrar un espacio lo más digno posible para las obras del pintor, aunque no fue fácil convencerlo de que aquí estaría realmente como en casa. Por eso un agradecimiento muy especial a nuestro alcalde, Lorenzo Selas, que consiguió, gracias a su trato personal, a su amistad, a su cariño con su amigo Manolo, que su obra permanezca todavía hoy aquí en el museo. Una obra que nos ha dado mucho para reflexionar, mucho para aprender y que, como Pedro Laín Entralgo nos recomienda, es una obra que hay que venir a visitar tranquilamente. Mirar sin prisa, bien abiertos los poros del alma, estos cuadros que Villaseñor nos ofrece.